Buenas tardes, muchachos. En este video vamos a ver una aplicación del teorema de Bernoulli. Vamos a resolver un problemita sobre un sifón. Un sifón es un aparato para extraer líquido de un recipiente sin inclinarlo. Funciona como se muestra en la figura. El tubo debe de estar lleno inicialmente de líquido, pero una vez se ha hecho esto, el líquido fluirá hasta que el nivel del punto C esté abajo del otro extremo respecto al punto A. Esa es la condición, que este punto debe estar más abajo que el punto A. Por diferencia de presiones, entonces el líquido podrá fluir. El líquido tiene una densidad ρ y una viscosidad despreciable. Pregunta A: ¿a qué velocidad sale el líquido del tubo en el punto C? Le vamos a llamar h2 la altura del punto C y el punto A en los extremos del tubo. A esta distancia del punto A hasta el nivel de líquido es D. Y este punto máximo de acá, el punto B, le vamos a llamar h1. Aplicando Bernoulli, sabemos que la ecuación de Bernoulli es esta, entre dos puntos. Vamos a elegir un punto 1 situado acá, en el nivel de líquido en el recipiente. Y el punto 2 lo vamos a escoger a la salida del tubo, en el punto C. Como el área de la sección transversal del recipiente es mucho mayor que el área del tubo, vamos a decir que esta velocidad es prácticamente cero. Es bien pequeña. La podemos despreciar. Por otro lado, si escogemos el nivel de referencia en el punto 2, esta altura y E2 va a ser igual a 0. Analicemos cada uno de estos términos. La presión en el punto 1, como el recipiente está abierto, la presión que se ejerce acá es la presión atmosférica. La altura Y1, la que se encuentra en el punto 1 respecto al punto 2, va a ser H2 más la altura D. Eso es igual a la presión P2. Como también el punto 2 está en contacto con la atmósfera, será la presión atmosférica. Y la velocidad V2 en el punto C le vamos a llamar V sub C, la velocidad que queremos encontrar. Entonces tenemos un medio ρ V sub C al cuadrado. La presión atmosférica se cancela, está en ambos lados. Y la densidad también se cancela. Podemos despejar un medio al otro lado. Tenemos velocidad en C al cuadrado, 2G, factor de H2 más T. Queremos la velocidad en C, pues sacamos la raíz cuadrada de esa expresión. Con eso hemos encontrado la velocidad del líquido a la salida. La pregunta B se nos pide cuál es la presión del líquido en el punto más elevado. Acá, en el punto B. ¿Cuánto es esa presión? Para encontrar la presión en el punto B, vamos a calcular cuál es la presión en el punto C. La presión de este punto está soportando la columna de líquido de altura H2 más la presión debida a la altura del líquido de valor D y la columna de líquido de altura H1. Entonces vamos a tener que la presión en C va a ser ρgH2 más ρgD más ρgH1 más la presión en el punto B. Sabemos que esta presión en el punto C es la presión atmosférica. Vamos a sustituir entonces presión atmosférica y todos estos términos pasan al otro lado negativo. Podemos sacar factor común ρ por G
y nos va a quedar que la presión en el punto B es presión atmosférica menos ρg, la suma de alturas. Y la pregunta C, ¿cuál es la mayor altura H posible a la que el sifón puede elevar el agua? Ahora lo vamos a analizar por el otro lado. Acá actúa la presión atmosférica. Nosotros podemos ir elevando esta altura, este punto B, hasta llegar a un equilibrio. Que la presión del punto B sea igual a la presión que ejerce la atmósfera. Vamos a tener entonces que la presión en B es la presión atmosférica. Y sabemos que la presión atmosférica es 1.01 por 10 a la 5 pascal. Como ahora se trata de agua, entonces ya sabemos también la densidad del líquido. Entonces, la presión en B va a ser igual a ρg H, ese valor máximo que alcanza el punto B. Sustituyendo los valores, presión atmosférica 1.01 por 10 a la 5, entre densidad del agua que es 1000 kilogramos por metro cúbico y la gravedad 9.8 metros por segundo cuadrado. Eso nos da un valor de 10.3 metros. Con esto hemos visto una aplicación del teorema de Bernoulli, el caso de un sifón. Cualquier duda me la pregunta y yo se las aclaro. Y por supuesto no olviden suscribirse al canal, muchachos. Nos vemos en un próximo video.